Preparaos amigos para una inmersión en un misterio que ha intrigado al mundo durante décadas. Un misterio que, a pesar de las numerosas investigaciones, aún no tiene una respuesta definitiva. Hablamos, claro, de la desaparición del vuelo 19 sobre el Triángulo de las Bermudas. 5 aviones, 14 hombres, desaparecidos sin dejar rastro un 5 de diciembre de 1945. Hoy vamos a intentar desentrañar qué sucedió con el vuelo 19. Analizaremos los hechos, los informes de la Marina e incluso algunas de las teorías que se han tejido alrededor de este suceso. Un auténtico rompecabezas, envuelto en un halo de misterio y especulaciones. Para empezar a armar este rompecabezas, empecemos por el principio. El vuelo 19 despegó de Fort Lauderdale para un ejercicio de entrenamiento rutinario, ¿no es así? Así es. 5 TBF Avenger bombarderos torpederos bajo el mando del teniente Charles Taylor. Taylor, un piloto experimentado, ¿verdad? Sí, con mucha experiencia. La misión consistía en realizar unas prácticas de bombardeo y luego volver a la base. Un vuelo de entrenamiento común y corriente. Exacto, con una ruta perfectamente trazada. Nada hacía presagiar lo que iba a suceder. Y sin embargo, algo ocurrió. Empezaron a surgir problemas durante el vuelo. Las primeras señales de que algo no iba bien llegaron a través de las transmisiones de radio. ¿Qué decían? ¿Qué reportó el teniente Taylor? Taylor reportó que sus brújulas no funcionaban correctamente. ¿Sus brújulas? Sí, ambas. Y no solo eso, Taylor estaba convencido de que se encontraban sobrevolando los Cayos de Florida. ¿Los Cayos de Florida? Cuando en realidad, según las reconstrucciones posteriores, estaban mucho más al este, sobre las Bahamas. Es decir, que estaba completamente desorientado. ¿Cómo es posible que un piloto experimentado como Taylor cometiera semejante error de navegación? Esa es la gran pregunta, la que ha intrigado a investigadores durante décadas. Algunos apuntan a la posibilidad de fallos en los instrumentos. Fallos en los instrumentos. Sí, o a las condiciones meteorológicas. O incluso a la inexperiencia de algunos de los pilotos que formaban parte del vuelo 19. Inexperiencia. Pero no habíamos dicho que Taylor era un piloto experimentado. Sí, Taylor sí, pero algunos de los demás pilotos eran estudiantes con menos horas de vuelo. Es posible que esta diferencia de experiencia haya influido en la toma de decisiones durante el vuelo, sobre todo cuando la situación comenzó a complicarse. Entiendo. Entonces, tenemos un grupo de aviones perdidos con brújulas que no funcionan y un líder que cree estar en un lugar completamente distinto al real. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo reaccionan ante esta situación? Las transmisiones de radio que se conservan de esos momentos son realmente escalofriantes. Se puede escuchar la confusión en la voz de Taylor, la tensión en el ambiente. ¿Qué decían esas transmisiones? En un momento dado, uno de los pilotos sugiere volar hacia el oeste, Hacia el oeste. siguiendo la lógica de que en esa dirección encontrarían la costa de Florida. Una sugerencia lógica, ¿verdad? Si estás perdido en el mar, lo más sensato es volar hacia el oeste en busca de tierra firme. Exacto. Sin embargo, por alguna razón que aún hoy desconocemos, Taylor se niega a seguir esa sugerencia. Insiste en volar hacia el este, alejándose aún más de la costa y adentrándose en el vasto océano Atlántico. ¿Y qué hay de los demás pilotos? ¿No protestaron ante esa decisión? Se desconoce si hubo algún tipo de confrontación o discusión entre Taylor y los demás pilotos. Lo que sí sabemos es que la última transmisión de Taylor sugiere que planeaban realizar un amerizaje. Un amerizaje. Intentar aterrizar en el agua. Un amerizaje en mitad del Océano Atlántico, con la noche acercándose. Una situación desesperada. Y lo que hace aún más escalofriante esta historia es que ese no fue el final. Poco después de perder el contacto con el vuelo 19, se envió un avión de rescate, un PBM Niner, Un avión de rescate. en su búsqueda. Y este avión también desapareció. Otro avión desaparecido. Es que el Triángulo de las Bermudas se los está tragando uno a uno. ¿Qué pasó con ese avión de rescate? Esa es otra pieza del rompecabezas que añade más misterio a este caso. Según algunos testimonios, se avistó una explosión en el mar poco después de que el PB Mariner despegara, pero los restos del avión nunca se encontraron. 2 aviones desaparecidos sin dejar rastro. Parece que este misterio se complica por momentos. Y eso es solo el principio. La investigación posterior de la Marina, las teorías que surgieron, los intentos por encontrar los restos del vuelo 19. Todo añade más capas a este enigma que parece no tener fin. Retomamos nuestra inmersión en el misterio del vuelo 19, un caso que, como hemos visto, está plagado de interrogantes. 2 aviones desaparecidos, un grupo de hombres tragados por el mar. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿qué les ocurrió? ¿Por qué se desorientaron? ¿Por qué Taylor desoyó la sugerencia de volar hacia el oeste? Las respuestas, por desgracia, se perdieron con ellos, pero a lo largo de los años se han tejido numerosas teorías para intentar explicar lo sucedido. Empecemos por la teoría oficial, la que barajó la Marina tras la investigación del incidente. La investigación oficial sí atribuyó la desaparición a un cúmulo de errores humanos,
principalmente la desorientación del teniente Taylor y el mal funcionamiento de las brújulas. La teoría sostiene que, debido a la confusión, Taylor se adentró en el océano, hasta que los aviones se quedaron sin combustible y se precipitaron al mar. Es decir, que se perdieron. Y por una serie de infortunios, acabaron en una situación de la que no pudieron escapar. Esa es la versión oficial, sí. Pero hay que tener en cuenta que no estuvo exenta de controversia. La madre de Taylor, convencida de que su hijo no había cometido ningún error, presionó a la Marina para que modificara el informe final. Y lo consiguieron. Cambiaron la conclusión del informe oficial. Inicialmente, el informe culpaba a Taylor del accidente. Pero tras la presión de su madre, la Marina cambió la causa de la desaparición a causa desconocida. Claro, si la causa real era un error humano, ¿por qué cambiar el informe? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Algunos creen que la Marina no quería asumir la responsabilidad de haber enviado una misión con pilotos inexpertos, o que había algún fallo en los aviones que no querían que saliera a la luz. Entiendo. Entonces, la teoría oficial, la del error humano, no convence a todo el mundo. Exacto. Y ahí es donde entran en juego otras teorías, más especulativas pero también más atractivas para aquellos que buscan una explicación que vaya más allá de la simple fatalidad. Hablemos de esas otras teorías. ¿Cuáles son las más populares? Una de las más extendidas, cómo no, es la del Triángulo de las Bermudas. Esta zona, cargada de misterio y leyendas, ha sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables a lo largo de la historia. Sí, el Triángulo de las Bermudas, un lugar que desde siempre ha estado rodeado de un halo de misterio. Exacto. Y la desaparición del vuelo 19 se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de este misterio. La teoría del Triángulo de las Bermudas propone que en esta zona existen fuerzas desconocidas, anomalías magnéticas o incluso portales a otras dimensiones que serían responsables de las desapariciones. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero supongo que para algunos es una explicación más satisfactoria que la de un simple error humano. Para algunos sí, aunque hay que decir que no hay ninguna evidencia científica que respalde la existencia de estas fuerzas o anomalías. Claro. Y aparte de la teoría del Triángulo de las Bermudas, ¿hay alguna otra que se haya barajado? Sí, hay otras teorías, aunque menos populares. Algunos han especulado con la posibilidad de un sabotaje, un ataque enemigo no registrado, o incluso abducciones extraterrestres. Abducciones extraterrestres. Eso ya es adentrarse en el terreno de la fantasía, ¿no crees? Sin duda. Pero la falta de respuestas claras y la naturaleza misteriosa del caso dan pie a todo tipo de especulaciones. Lo que está claro es que, sea cual sea la explicación, la desaparición del vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y escalofriantes de la historia. Y un recordatorio también de la fragilidad de la vida humana. Y de que a veces, incluso en las circunstancias más rutinarias, el destino puede jugarnos una mala pasada. Ahora, en la última parte de nuestra inmersión en el vuelo 19, vamos a hablar de los intentos por encontrar los restos de los aviones. ¿Se ha logrado algún avance en ese sentido? ¿Hay alguna esperanza de encontrar algún día las respuestas que tanto ansiamos? Después de repasar los hechos, las teorías, llegamos a la pregunta que seguramente te ronda la cabeza. ¿Dónde están los restos del vuelo 19? Es posible que, después de tantos años, sigan ahí abajo. En el fondo del océano, esperando a ser encontrados. Esa es una pregunta que ha obsesionado a muchos. Investigadores, aventureros, incluso cazatesoros. El fondo del océano es un lugar, vasto, inexplorado, lleno de secretos. Y en el caso del vuelo 19, la búsqueda de esos restos se ha convertido casi en una obsesión. Imagino que las condiciones en la zona del Triángulo de las Bermudas no ayudan precisamente a la búsqueda. No, en absoluto. Las fuertes corrientes, la compleja topografía submarina, la presencia de bancos de arena. Todo eso dificulta enormemente la tarea de localizar cualquier objeto en el fondo del mar. Y en el caso del vuelo 19, hablamos de aviones que desaparecieron hace más de 70 años. Un auténtico desafío para la tecnología y la perseverancia humana. Sin duda. Pero eso no ha impedido que se realicen numerosas expediciones a lo largo de los años, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún fragmento que pueda arrojar luz sobre este misterio. ¿Y se ha encontrado algo? ¿Algún rastro de vuelo 19? Ha habido algunos hallazgos de aviones Avenger en la zona, pero ninguno ha resultado ser del vuelo 19. Uno de los casos más sonados fue el de 1991. El de 1991. Cuando una expedición anunció haber encontrado los 5 aviones del vuelo 19, la noticia causó un gran revuelo. Pero la alegría duró poco. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se descartó ese hallazgo? Tras un análisis más exhaustivo, se comprobó que los números de serie de los aviones encontrados no coincidían con los del vuelo 19. Se trataba de otros aviones Avenger, probablemente accidentados en la zona, en otras circunstancias. Una decepción para muchos, sí,
pero también una muestra de la dificultad de esta búsqueda. Es como buscar una aguja en un pajar. O en este caso, 5 aviones en un océano inmenso. Exacto. Y a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de encontrar los restos del vuelo 19 se reduce. La corrosión, las corrientes marinas, la acción de la fauna marina, todo esto va deteriorando los restos, haciéndolos cada vez más difíciles de identificar. Entonces, ¿qué nos queda? Debemos resignarnos a que el misterio del vuelo 19 permanezca sin resolver para siempre. No necesariamente. La tecnología avanza a pasos agigantados, y quién sabe qué nuevas herramientas de búsqueda tendremos a nuestra disposición en el futuro. Tal vez algún día, con la ayuda de nuevos sonares, robots submarinos o técnicas de análisis más avanzadas, podamos por fin desvelar el secreto que guarda el fondo del océano. Mantener la esperanza. Eso es lo que nos queda. La esperanza de que algún día podamos escribir el último capítulo de esta historia. De que la verdad, como los restos del vuelo 19, emerja de las profundidades. Y con esta nota de esperanza, vamos a dar por concluida nuestra inmersión en el misterio del vuelo 19. Un caso, a pesar del tiempo transcurrido, sigue fascinando y desafiando nuestra comprensión del mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.